Entramos a Classroom, Observatorio de Física 2, capítulo 1 de elasticidad, capítulo 2 mecánica de fluidos. El último material en Classroom, material del sábado, clase 30 de mayo. Tenemos una imagen donde está el examen pasado de su compañero de la gestión 2018 y el documento PDF es la solución. Vamos a resolver este examen pasado. Entramos a la imagen. Primer examen de física, de mecánica de la gestión 2019. Y empezamos con el ejercicio 1. Dice una masa de 10 kilogramos sujeta al extremo de un alambre de aluminio de 0,5 metros de longitud, gira en un círculo vertical con rapidez angular constante de 150 revoluciones por minuto. El área transversal del alambre es de 0,014 centímetros cuadrados. Calcule el alargamiento del alambre cuando la masa está, inciso A, en el punto más bajo y el inciso B en el punto más alto de su trayectoria. Nos vamos a la solución del ejercicio 1, el documento PDF. Aquí están los datos: la masa de 10 kilogramos, el alambre de aluminio. Por la tabla de Szymanski podemos encontrar que el módulo de Young para este caso es 7 por 10 a la 10, la longitud 0,5 metros y la rapidez angular 150 revoluciones por minuto. Como estamos trabajando en el sistema internacional, hacemos la conversión de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Además nos dice el área es de 0,014 centímetros cuadrados. Otra vez tenemos que convertir a metros cuadrados. 1,4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y aquí está nuestro dibujo, ¿no?, que nos ayuda a resolver el problema. Inciso A nos pide calcular el alargamiento, es decir, delta L, en el punto más bajo. Y el inciso B, otra vez el alargamiento, pero en el punto más alto. Nos imaginamos entonces, aquí está el objeto de masa de 10 kilogramos que está sujeto al alambre de aluminio. Este va a girar trazando un círculo vertical, ¿no? Entonces, este largo del alambre lo pueden imaginarse como una cuerda, ¿no?, como un péndulo que está girando, pero ahora nuestra cuerda es un alambre. Gira en torno a su radio, pero el radio equivale a la longitud del alambre, ¿no? ¿Y cómo vamos a resolver? Aquí está la solución. Inciso A, hablamos de una deformación por tensión, porque el alambre se va a alargar, ¿no? O por compresión, tenemos esta fórmula. Fuerza por unidad de área es igual al módulo de Young por la deformación unitaria. Lo que nos está pidiendo es delta L, el alargamiento. Despejamos esta longitud que divide, pasa a multiplicar, y este módulo de Young a dividir. A esta relación la vamos a llamar la ecuación asterisco. Y miren, para encontrar delta L, ¿qué necesito? Necesito la fuerza, la longitud, el área y el módulo de Young. Pero por los datos del ejercicio tenemos la longitud, tenemos el módulo de Young y tenemos el área. Lo único que nos falta es esta fuerza que va a deformar el alambre, ¿no? A esa fuerza la vamos a denotar T. Podrían elegir la misma fuerza F, no hay problema, es solo notación. Y aplicamos dinámica circular, ¿no? Inciso A, en el punto más bajo, aquí está el bloquecito. Lo primero que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque? La tensión es la fuerza que está actuando sobre el alambre, ¿no? Nos imaginamos este alambrito
que está sujeto al bloquecito, entonces la tensión apunta hacia abajo. Esta tensión es la que está deformando el alambre y al mismo tiempo está actuando sobre el bloque, ¿no? Tercera ley de Newton, acción y reacción, ¿no? Por eso tenemos T apuntando hacia arriba y el peso del bloque apuntando hacia abajo. Dinámica circular, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración centrípeta, AC, donde esta aceleración tiene dos equivalencias, la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, o como vemos acá, la velocidad angular al cuadrado por el radio. Como teníamos de dato este W, utilizamos la segunda equivalencia, ¿no? Esta aceleración centrípeta. ¿Qué fuerzas tenemos? Habíamos dicho la tensión y el peso. ¿De dónde sale el signo? Recuerden, en dinámica circular, todas las fuerzas que apuntan hacia el centro de la circunferencia son positivas y todas las fuerzas que apuntan hacia afuera son negativas, ¿no? Refiriéndonos al eje radial. Por eso la tensión apunta hacia el centro, positivo, y el peso hacia abajo, negativo. Despejamos T, este peso negativo al otro lado con signo positivo. ¿Qué quiero encontrar? T. ¿Qué me falta para ir a T? La masa, la velocidad angular es dato, el radio, hemos dicho el radio equivale a la longitud, también es dato, la masa 10 y la gravedad constante 9,8. Reemplazo todos los valores para hallar la tensión, pero esta no era mi incógnita, no me pedía T. Recordemos, me pedía la deformación que sufría el alambre, ese alargamiento delta L, y solo necesitaba la fuerza, ¿no? Pero esta fuerza ya la tenemos, la hemos encontrado porque es nuestra tensión T. Miren, tenemos. Entonces vamos a reemplazar en la ecuación asterisco. Deformación igual a fuerza por longitud sobre área y módulo de Young del aluminio. Tenemos todos los datos, reemplazamos y el alargamiento para el inciso A sería este valor, 6,8 redondeando si quieren, por 10 a la menos 3. Ahora pasamos al inciso B. Recuerden, nos pedía hallar la deformación, pero en el punto más alto de la trayectoria. De la misma forma, aplicamos dinámica circular. Empezamos con el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque en el punto más alto de la trayectoria? Está actuando el peso, ¿no? Sigue teniendo masa, pero está sujeto al alambre, entonces actúa la tensión. Como tiene que estirar el alambre, ¿no? Como lo está sujetando, va a apuntar hacia abajo. Después, aplicamos la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas en el eje radial igual a masa por aceleración centrípeta. Y recordando las reglas que habíamos mencionado hace rato, todas las fuerzas que apuntan hacia el centro de la circunferencia son positivas y sentido contrario negativas. Miren, este W está apuntando hacia el centro y este peso, esa tensión mejor dicho, también está apuntando hacia abajo. Por eso ambas son positivas, ¿no? Apuntan hacia el centro sobre el eje radial. Sumatoria de fuerzas va a ser W más T, igual a masa por la equivalencia de la aceleración centrípeta, que es velocidad angular al cuadrado por el radio. Ahora despejamos T, despejamos este W positivo, peso, pasa al otro lado con signo negativo. Y miren, hallamos T. Tenemos la masa, tenemos la rapidez angular, la gravedad constante y el radio, que equivale a la longitud, no cambia, ¿no? Ya tengo esta tensión. Para encontrar la deformación, reemplazamos ese valor en nuestra ecuación asterisco, ¿no? Donde hemos denotado a la tensión esa fuerza F, ¿no? La fuerza deformadora. En la misma ecuación de hace rato, reemplazamos fuerza, longitud, área y módulo de Young del aluminio. Todos esos valores hacen el cociente y encontramos el alargamiento para el punto más alto, que equivale a 5,8 por 10 a la menos 3 metros. No son pequeñas deformaciones.
Esa es la solución del primer ejercicio del examen. Pasamos al siguiente. Dice el ejercicio 2. Un bloque de hierro que contiene varias cavidades huecas en su interior pesa 6.130 newtons en el aire y 3.970 newtons en el agua. Calcular el volumen de las cavidades sabiendo que la densidad del hierro es 7.870 kilogramos por metro cúbico. Vamos a la solución del ejercicio 2. Comenzamos con nuestros datos. Hablamos de un bloque de hierro con cavidades. Nos dice el peso del bloque en el aire es dado. Cuando el bloque está sumergido en agua, el peso del objeto es 3.970, ¿no? Fluido en agua. ¿Qué nos está preguntando? Con esos datos hallar el volumen de las cavidades, sabiendo que la densidad del hierro es 7.870 kilogramos por metro cúbico. Miren, aquí nos imaginamos al bloque de hierro que tiene cavidades, son esos huecos. Y nos da dos casos, ¿no? Cuando está sumergido en agua y cuando solo está en el aire, ¿no? No hay ningún otro fluido, ¿no? El aire es como estamos ahora, ¿no? Nosotros estamos en ese fluido aire. Bien, entonces en este primer caso, bien, si hacemos un análisis, el peso en el aire nos dice que es 6.130, pero sabemos que el peso es el producto de la masa por la gravedad. Entonces si despejo m y la gravedad es conocida, puedo hallar la masa del bloque, que es 625.51 kilogramos, ¿no? Con el primer dato. Luego, ¿qué vamos a hacer para encontrar el volumen de las cavidades? Que le doy B'. Un análisis, miren. Sabemos que el peso del agua, el peso del bloque, ¿no? Cuando está en agua, es la diferencia del peso cuando está en aire menos el empuje. ¿Está bien? De aquí vamos a tratar de relacionar nuestras ecuaciones para hallar este B'. Empezando con algunas definiciones. Sabemos que la densidad de cualquier objeto es la masa por unidad de volumen. Si yo quiero encontrar el volumen del bloque, despejamos. Este va a ser la masa sobre la densidad del hierro. ¿Sí? Tenemos esta igualdad. Ahora, ¿cuál va a ser el volumen sumergido? El volumen sumergido va a ser el volumen que tenemos acá, el volumen original, más el volumen de las cavidades, ¿no? Y reemplazamos este volumen del bloque es masa sobre la densidad del hierro. Y el volumen de la cavidad lo estoy llamando B'. ¿Está bien? Ahora, estas dos relaciones las vamos a reemplazar en nuestra ecuación. Este análisis que habíamos hecho hace rato. Ahí vamos a reemplazar. Bien, si reemplazamos, miren, tenemos peso en el agua es igual a peso en el aire menos la fuerza de empuje. Recuerden que ustedes la fuerza de empuje lo denotan con la letra B, ¿no? No hay problema, es la misma notación. Bueno, significa lo mismo. ¿A qué es igual esta fuerza de empuje? Va a ser la densidad del fluido, que en este caso es agua, cuando está en agua, por la gravedad por el volumen sumergido. Bien. De esta ecuación yo quiero despejar el volumen sumergido. Entonces miren, este término negativo se va al otro lado con signo positivo. Está multiplicado por ρ y la gravedad pasa al dividir. Se mantiene este peso de aire y esta agua pasa al otro lado con signo negativo. Ahora bien, este volumen sumergido es el que vamos a reemplazar. Miren, de hace rato. Teníamos este volumen. El volumen sumergido es masa sobre la densidad del hierro más el volumen primo, volumen sumergido. Y miren, ya está apareciendo mi incógnita, B'. Despejo este término positivo al otro lado con signo negativo. Hasta acá vamos bien.
¿Qué necesito para hallar B'? Miren, necesito el peso del objeto en aire, es dato, menos el peso del objeto en agua, dato, sobre la densidad del agua, 1000 kilogramos metro cúbico. La gravedad 9,8, menos la masa del objeto, la masa de 625, esto ya lo hemos hallado, ¿no? 625, ¿recuerdan dónde sale? Del análisis del primer caso, ¿no? Masa, entonces dato. Sobre la densidad del hierro, también era dato. Tengo todo para hallar el volumen de las cavidades, me dice, ¿no? El volumen de esos huecos. Es 0,14 metros cúbicos. Bien, ahí termina el segundo ejercicio. Pasamos al ejercicio número 3 de nuestro examen. Recordemos que estamos haciendo el examen. Nos dice, un objeto en mercurio tiene sumergido un cuarto de su volumen. Luego dice, si se agrega suficiente agua para cubrir completamente el objeto, calcular el volumen que aún permanece sumergido en el mercurio. Vamos a la solución, el PDF, el ejercicio número 3. Muy bien, aquí están los datos, hablamos de un objeto, no importa de qué tipo de objeto estemos hablando porque no estamos trabajando con las dimensiones, ¿no? Nos dice que está sumergido primero en mercurio. Cuando está sumergido solo en mercurio, miren, permanece un cuarto de su volumen dentro del mercurio. El otro está en el aire, ¿no? Luego dice, si agregamos agua a este primer caso, ¿cuánto volumen estará sumergido ahora en mercurio? Miren, aquí está el caso 1. Está el bloquecito y solo está en mercurio. En este primer caso, cuando solo está en mercurio, miren, solo esta porción, que es un cuarto del volumen, está dentro del mercurio. Ahora bien, el caso 2. Aumentamos agua. Aquí está agua. Por acción de este fluido, obviamente, se va a sumergir una porción también en mercurio, pero va a ser una nueva porción porque no va a ser el mismo un cuarto. Aquí no había agua, ahora sí, obviamente va a variar. Nos está pidiendo ese nuevo volumen sumergido en mercurio y yo lo estoy denotando como BH sub G'. ¿Sí? Empezamos con la solución. Para el caso 1, vamos a ir analizando en primer lugar el caso 1, ¿sí? Para hallar nuestra incógnita. Recordemos que para hallar el volumen sumergido hablamos de hidrostática y la fuerza de flotación, de empuje de Arquímedes, y ahí está involucrada la masa, ¿no? Por eso vamos a analizar primero el caso 1, ¿sí? Siempre les va a dar algún dato para que puedan usarlo, ¿sí? En algún raro caso no lo menciono. Bien, entonces en el caso 1 tenemos el objeto, miren, está sumergido en mercurio. ¿Qué fuerzas actúan? El peso, porque tiene masa, y la fuerza de empuje, que nosotros lo denominamos con la letra E. Ustedes lo llaman B, no hay problema, es el mismo. Basándonos entonces en nuestro eje de referencia, X y Y, el empuje está apuntando hacia arriba, va a ser positivo. Y el peso apunta hacia abajo, negativo. Todo igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fluidos en reposo. No hay aceleración. Seguimos. Esta fuerza de empuje equivale a la densidad del fluido, en este caso mercurio, por la gravedad, por el volumen sumergido. Negativo, el peso pasa al otro lado con signo positivo, ¿no? Pero este volumen sumergido, recuerden, en el primer caso era un cuarto del volumen total, entonces reemplazo. ¿Y qué se puede simplificar? La gravedad. Y despejo la masa. Miren, la masa solito, que sería la densidad del mercurio por el volumen total sobre 4. Esa es la masa del objeto.
que la hemos hallado estudiando el primer caso. Nos va a servir para estudiar el segundo caso. Ahora tenemos agua y mercurio, dos fluidos. Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan? El peso, que tiene masa, y dos fuerzas de empuje. Una debido al agua y otra debido al mercurio. Obviamente no se pueden sumar porque son diferentes fluidos. Recordando que ahora el volumen total que está sumergido, miren, va a ser el volumen sumergido en agua más el volumen sumergido en mercurio. Recuerden, esta es mi incógnita, el volumen sumergido en mercurio. Ahora, con nuestro diagrama de cuerpo libre aplicamos la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a 0, porque no hay movimiento. Las fuerzas de empuje apuntan hacia arriba son positivas y el empuje negativo hacia abajo. Desarrollamos la fuerza de empuje es la densidad del fluido del agua por la gravedad por el volumen sumergido en agua, más la densidad del fluido mercurio por la gravedad por el volumen sumergido en mercurio. ¿Está bien? Ahora miren, todos tienen G, se puede simplificar, se va. Luego, nos queda esta ecuación que la estoy denotando, la ecuación asterisco. Para seguir desarrollando y aparezca mi incógnita, miren, aparece aquí un volumen de agua, pero de esta ecuación, miren, puedo despejar el volumen de agua. Recordamos que el volumen total es el volumen del agua más el volumen prima. Despejando, volumen de agua sería B total menos B prima. Entonces vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar este volumen aquí en la ecuación asterisco, ¿sí? Y además recordamos que habíamos encontrado la masa del objeto estudiado en el primer caso. Tengo la masa. Entonces vamos a reemplazar el volumen y la masa. Todo en nuestra ecuación asterisco. ¿Sí? Teníamos esta ecuación. Reemplazamos volumen del agua, volumen total menos B'. Y la masa, densidad de mercurio por volumen total sobre 4. Yo le estoy manteniendo todo literal. Aquí no hay problema. Ustedes podrían ya haber reemplazado los datos y hacer cálculos. ¿Sí? Yo mantengo literal. Miren así. Aquí hacemos operaciones nada más. Quiero hallar el volumen prima. ¿Recuerdan? El volumen sumergido en agua prima. Y es lo que tenemos acá. Y está apareciendo. Solo tengo que hacer operaciones. Esta densidad de agua vamos a distribuir y luego sumar términos semejantes. Aquí tenemos términos semejantes. Factorizamos. Este término positivo se va al otro lado con signo negativo. Factorizamos el volumen total y solo despejamos el volumen prima, que es lo que me interesa. Lo que está multiplicando pasa a dividir y tenemos esta expresión. Para hallar el volumen prima necesito la densidad del mercurio, del agua, que es dato. Recuerdan, del agua 1000 y del mercurio 13.600. Esto no lo da el problema, pero sí lo pueden conseguir por tabla. Seguramente estaba escrito en la pizarra o algo por el estilo. Muy bien, con estos dos datos reemplazamos, miren, y tenemos esta expresión. El volumen prima, entonces sería igual a 0,19 el volumen total. Es decir, que al sumergir nuestro objeto en los dos fluidos, en agua y mercurio, solo el 19% permanece sumergido en mercurio. Hace rato era un cuarto, es decir, el 25%, ¿no? Cuando le aumento agua, entonces se sumerge menos. ¿Se dan cuenta? Bien, y ahí termina el ejercicio 2. Vamos al siguiente del examen, el ejercicio 3. Lo estamos marcando ahí. Nos dice un objeto que flota, el ejercicio 4. El ejercicio 4. ¿Qué nos dice? La ventana de un edificio mide 4 por 5 metros. Si el viento sopla 28 metros por segundo, paralelamente a la ventana, calcule la fuerza neta sobre la ventana.
Además, tome la densidad del aire igual a 1,23 kilogramos por metro cúbico. Nos vamos a la solución, el PDF. Ejercicio número 4. Aquí están los datos. Nos habla de una ventana de dimensiones 4 metros por 5 metros. Sobre la ventana, ¿no?, pasa un fluido que es el aire. La velocidad del aire, esta medida, es 28 metros por segundo. Nos pide calcular qué fuerza neta estaría actuando sobre la ventana en esas condiciones, si la densidad del aire equivale a 1,23 kilogramos por metro cúbico. Empezamos a resolver. Como nos pide fuerza, ¿dónde está relacionada la fuerza? En la presión. Por definición, la presión es la fuerza por unidad de área. Yo necesito la fuerza, despejamos. Esta fuerza va a ser la presión por el área, y lo estoy llamando la ecuación asterisco. Para hallar la fuerza, entonces, miren, yo necesito P, no tengo, pero el área. ¿Cuál es el área donde se está aplicando la fuerza? Es justamente la ventana, que es un rectángulo, y el área va a ser base por altura. Ya lo tengo entonces. Solo me falta P. ¿Cómo hallo P? Si hablamos de un fluido en movimiento, ¿no?, estamos en hidrodinámica, fluidos en movimiento. Pero no podemos aplicar la fórmula del principio de Bernoulli porque no tenemos 2 puntos para analizar. No me voy a complicar inventando incógnitas. La presión que estaría actuando acá sería la presión debida al fluido que se está moviendo. A esa presión se le llama la presión hidrodinámica y viene de la fórmula de Bernoulli, ¿no? Tenían 3 términos en la fórmula de Bernoulli. Esta presión es un medio de la densidad por la velocidad del fluido al cuadrado. Entonces puedo hallar P. Reemplazo la densidad de aire, dato. La velocidad en ese instante, 28 metros por segundo. Entonces hallan P, que equivale a 482.16 pascales. ¿Qué vamos a hacer con este P? Vamos a reemplazar nuestra ecuación asterisco. ¿Recuerdan? Solo quiero hallar F, la fuerza que actúa sobre la ventana. Reemplazamos la presión por el área. ¿Y el área de dónde viene? De la ventana, base por altura, 4 metros por 5 metros. Tengo todo, y la fuerza entonces que actúa sobre la ventana de esas dimensiones, ahí está, ustedes lo ubican mejor, es de 9643.2 newtons. Ese es el ejercicio número 4. Pasamos al ejercicio número 5. ¿Qué dice? Fluye agua por un tubo horizontal de 2 centímetros de radio. Este tubo se conecta a otro de 6 centímetros de radio, que está 11 metros arriba y paralelamente al primero. Calcular el caudal en la tubería si es idéntica la presión en los 2 puntos horizontales. Vamos al ejercicio, la solución del PDF. El último ejercicio, que son los datos que se han corregido. Mencionaba en el 4 y 5, me había olvidado la gravedad, pero ahora está todo correcto. Muy bien, ¿qué nos dice el ejercicio 5? Habla de fluidos en movimiento dentro de una tubería. Tenemos el radio en el punto 1 es de 2 centímetros, ¿no? El radio de este cilindro, que es la tubería. Y en el punto 2 el radio es de 6 centímetros. Tenemos que hacer la conversión sí o sí al sistema internacional, porque recuerdan que estamos trabajando con una constante que es la gravedad, y la gravedad siempre está en el sistema internacional, ¿no? Recuerden. Además nos dice el punto 2, miren, con respecto al punto 1 se encuentra a 11 metros. Si este es mi eje de referencia, el punto 1 estaría sobre la horizontal, ¿no? Recuerden que estamos tomando aquí un punto que está en el centro de la circunferencia que forma la tubería, ¿no? Haciendo un corte transversal.
Ese es nuestro eje. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Con esos datos nos pide calcular el caudal. El caudal se entra con la letra Q. Si la presión en los puntos es la misma, dice, ¿no? Puntos horizontales. Bien, empezamos. Hablamos de un tema que es hidrodinámica, fluidos en movimiento. Aquí hay agua que está entrando y saliendo, ¿no? Por la tubería. Hablamos del principio de continuidad. Todo el agua que entra, 5 litros, supongamos, es el agua que sale, 5 litros también, porque no se pierde agua en todo el trayecto. Por el principio de continuidad, los caudales son los mismos. Pero el caudal, por definición, recuerden, el caudal es área por velocidad. Bien, entonces me está pidiendo este caudal. Pero este caudal es el mismo en los puntos. Entonces ustedes pueden hallar el caudal en el punto 1 o el caudal en el punto 2, no hay problema. Si utilizamos entonces nuestra ecuación, el área de nuestra tubería es el área de una circunferencia, ¿no? Porque analizamos un tubo como un cilindro. El área, pi radio al cuadrado. Pi radio al cuadrado, pi se puede simplificar. Y podemos despejar una de las velocidades. Miren, despejo B sub 1. Ustedes pueden elegir B sub 2, no hay problema. Si despejo B sub 1, este radio 1 al cuadrado pasa a dividir. Tengo conocidos los radios, entonces la velocidad 1 es 9 veces la velocidad 2. Y esta ecuación la estoy llamando la ecuación asterisco. Ahora, ¿qué voy a hacer con este B sub 1? Vamos a estudiar el principio de Bernoulli, ¿no? Y esta es la ecuación del principio de Bernoulli. La presión 1 más la densidad por la gravedad del punto, por la altura del punto 1, más un medio de la densidad por la velocidad del fluido en el punto 1 al cuadrado es igual a las mismas magnitudes en el punto 2, ¿no? Porque se conserva la energía, decimos. Muy bien, nos dice el ejercicio, recuerdan que las presiones son iguales. Entonces P1 y P2, P sub 2 se van. Luego nos dice que el punto 2 se encuentra a 11 metros, ¿recuerda? Entonces si coloco aquí mi eje de referencia, la altura del punto 1 sería 0. Entonces se va, se elimina. Mientras que H en el punto 2 es 11, ¿no? Se va, entonces ¿qué me quedaría? Miren, me queda un medio de la densidad del agua por la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad, gravedad, altura, punto 2, y un medio de la densidad, velocidad del punto 2 al cuadrado. Todas las densidades son de agua, se van, ¿no? Y me queda un medio que es 0,5, la velocidad 1 por la gravedad, y 0,5 la velocidad 2 al cuadrado. Esta es la ecuación 1. De aquí que quiero encontrar, recuerdan, quiero encontrar caudal, pero para conocer el caudal yo necesito la velocidad y el área es dato. Y es lo que estoy haciendo, miren. Para hallar una de las velocidades utilizo la relación que hemos encontrado hace rato, la ecuación asterisco. ¿Qué nos decía la ecuación asterisco? Que la velocidad 1 es 9 veces la velocidad 2. Es lo que voy a reemplazar. Reemplazamos entonces. B sub 1, aquí está, es 9 veces la velocidad 2, menos, todo igual a la gravedad por la altura, más 0,5 la velocidad sub 2 al cuadrado. De aquí que voy a encontrar B sub 2, miren, todo está en función a B sub 2. ¿Por qué? Porque la altura del punto 2, recordamos, es 11, es dato. Despejan, hacen cálculos, y esta velocidad 2 es 1,64 metros por segundo. Pero no me pide velocidad, me pide caudal. Reemplazamos entonces. El caudal en el punto 2 va a ser el área 2 por la velocidad sub 2. Pero el área es pi radio al cuadrado. El radio del punto 2, 0,06. Y la velocidad que acabamos de encontrar, 1,64. Entonces el caudal es 0,0185 metros cúbicos por segundo. Ese es el volumen que pasa por
nuestra tubería, ¿no? En ese instante, en el punto 2. Ese es el volumen que entra. Entra aproximadamente 0,018 metros cúbicos por cada segundo. Bien, aquí termina el problema 5 del examen.